Proyecto Teocentli. Medicina herbolaria libre para el pueblo. Yali Damasio, estoy en la carrera de biología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y les doy la bienvenida a una nueva transmisión. Esta es la tercera transmisión de nuestra jornada popular de conversatorios organizada por el proyecto cooperativo Teocentli y es referente a la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, con la temática de a 500 años de la guerra de conquista, habrá una nueva guerra de conquista. Y bueno, en esta ocasión yo estaré hablándoles sobre cuáles han sido las implicaciones en el aspecto ambiental y cultural en cuanto a cuál fue el impacto que tuvo la conquista hacia en general el continente americano, pero vamos a estar haciendo énfasis en la zona de Mesoamérica. Y bueno, yo sé que en el cartelito que se publicó se menciona que se va a hablar sobre transnacionales, neoextractivismo y otras cuestiones como más neocoloniales, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer, más que hablar de esos temas, es como estudiar cuál es el contexto histórico en cuanto al uso de los recursos naturales disponibles en el continente y cómo eso afecta en la actualidad a la manera en la que estos recursos son administrados y son aprovechados, por así decirlo. Ya iremos definiendo algunos de estos conceptos conforme vaya avanzando la charla. Entonces pues voy a iniciar con esta charla. Y el tema central es reflexiones sobre el impacto de la conquista en el ambiente y las culturas de América. Este tema lo desarrollé pensando principalmente en torno a los temas que se hacen reflexión respecto a la conquista aquí en el continente americano, pues de lo que menos se habla es de referente al aspecto biológico y ecológico. Es decir, ya se ha hablado de sincretismos, en otros círculos de reflexión pues se habla mucho de las estrategias militares, del armamentismo, de evangelización, que son los temas como que más sonados al respecto. Sin embargo, es muy importante, y ya iremos viendo por qué es tan importante tocar estos temas, ya que pues el ser humano, al ser un organismo viviente, igual que muchos otros organismos que vivimos en el planeta, pues gran parte de lo que somos en la actualidad ha sido moldeado por las condiciones ambientales del lugar en el que vivimos. Entonces, innegablemente tenemos que tocar estos temas, y también pues porque en la actualidad pues estamos al filo de una crisis climática que pues ha sido principalmente impulsada por las actividades humanas que no tienen una regulación adecuada, ¿no? O sea, hemos perdido de alguna manera el sentido de las proporciones, y pues gran parte de lo que ocurre hoy en la actualidad en el continente pues son vestigios de lo que ha venido sucediendo a raíz de esta guerra de conquista por parte de países europeos. Entonces pues vamos a iniciar primero estudiando, repasando un poco cómo es que el continente se fue poblando, ya que existe este mito que aún, de hecho aún persiste, este mito de que América fue descubierta por los españoles, siendo que América ya había sido descubierta
miles de años antes. Entonces vamos a iniciar por ahí. Por ejemplo, de acuerdo a muchos registros de arqueología, vamos a ir como se van trazando las fechas aproximadas. Puede haber algunas inconsistencias, puede que haya sido algunos años antes, algunos años después, pero más o menos se calcula que entre el año 40.000 y 35.000 antes de Cristo ya existían las primeras migraciones desde el continente asiático hacia el continente europeo, ya que en esta época todavía permanecía la última gran era glaciar. Entonces los niveles del mar estaban muy bajos y eso permitió que existiera un camino que conectaba el sureste de Asia con el noreste de Asia con el noroeste de América. Y eso es lo que conocemos, o lo que en primaria o en la escuela nos han dicho que es el estrecho de Bering. Es ese camino, esa conexión que existía al norte del continente asiático y del continente americano, y que a través de allí se cree que los primeros humanos que llegaron a América pues atravesaron por ese camino y fueron distribuyéndose desde el norte del continente hacia el sur. Por esa época aún existía lo que llamamos megafauna, como los mamuts, que eran los que más abundaban, pero también existían todavía caballos o antílopes. Entonces, en esa época, cuando estos primeros humanos que todavía eran nómadas empiezan a llegar al continente por el norte, se dedicaban principalmente a la caza y a la recolección. La caza, obviamente, de los mamuts y estos animales que les menciono, y la recolección pues de varias plantas que a día de hoy ya están extintas. Varios miles de años después, estamos hablando de ya por ahí del 7000 antes de Cristo, es donde ya se encuentran los primeros registros de que ya empieza a haber asentamientos humanos a lo largo y ancho del territorio americano. A partir de ahí ya también se empiezan a registrar cambios muy importantes a nivel ecológico, pues por esta época ya empieza a ceder la era glaciar. Entonces hay unos cambios a nivel ecológico bastante importantes, pues había fauna que estaba, o animales que estaban pues bastante bien adaptados a esas condiciones de extremo frío e incluso de escasez de alimentos. Y pues como empiezan a haber estos cambios, la temperatura empieza a aumentar, el nivel del mar también aumenta, y en los suelos también empiezan a cambiar su pH y su composición. Entonces, debido a esto, muchas especies vegetales y animales se empezaron a extinguir. Entonces, como ya dijimos que estos animales que eran muy grandes y que eran propios de esa época, eran la base de la alimentación de estos grupos de cazadores recolectores que empiezan a llegar al continente, pues tuvieron que buscar otras estrategias para sobrevivir. Y pues se sabe, igual gracias a los registros fósiles, que pues por esta época ya empieza a haber una experimentación con las plantas, y además también hay se empiezan a modificar, se empiezan a mejorar las armas que utilizaban para la caza, porque como ya no había animales tan grandes, ahora tenían que enfocarse a la caza de animales más pequeños, como el puma, el pecarí, los ciervos o los venados, que también así les llaman, también los conejos, los mapaches, entre otros animalitos que ya son de tallas más pequeñas. Y bueno, como producto de esto y de esta experimentación y de empezar a relacionarse un poco más con las plantas que había en el entorno, pues ya empieza a ver como indicios de que hay una domesticación de estas plantas, que no es lo mismo que pasar como tal a la agricultura. Una domesticación implica que haya cierto grado de manejo, ¿no? Por ejemplo, puede que arrancaran malezas o que incluso hicieran ciertos riegos a las plantas, también que arrancaran frutos, que recolectaran semillas y otras partes de estos vegetales obviamente para el alimento y otros usos que en su momento debieron haber dado.
esto sucede ya entre el 7000 y el 5000 antes de Cristo, que se empiezan a impulsar todos estos cambios. Un par de milenios más tarde, ya por ahí de 2500 antes de Cristo, ya se registra una experimentación más intensa en la cual empiezan a experimentar con espigas de lo que llaman teocintle, que es como el ancestro de lo que hoy conocemos como maíz. Entonces eran espigas pequeñas, eran pastos silvestres con unas espigas pequeñitas, apenas unas semillas. Entonces lo que empiezan a hacer estos pobladores que ya no son bandas de cazadores recolectores, sino que más bien ya se empiezan a organizar en tribus un poco más grandes, con pues estructuras para protegerse, algunas chocitas, y ya empieza a haber como más organización a nivel social. Entonces estas personas empiezan como a domesticar el teocintle y seleccionaban las mazorcas más grandes, o las espiguitas, más bien las entonces eran espigas un poquito más grandes, más redonditas, más bonitas, y poco a poco esto se fue convirtiendo en lo que hoy pues conocemos como el maíz, que son mazorcas de 20 a 25 centímetros, con semillas más grandes, carnosas, bastante nutritivo, y que se convirtió pues en la base de la alimentación de estas civilizaciones que se instalaron principalmente en el centro y sur del continente americano. Entonces, por esas épocas, además del maíz, ya también se había domesticado otras plantas como el chile, el aguacate, el guaje, la calabaza, y el frijol. Entonces, además de eso, también se registra que igual entre el 5000 entre el 7000 y el 5000 antes de Cristo, ya se había domesticado al perro, y se habían domesticado algunos animales pequeños, principalmente aves como el guajolote, y hacia el sur, en la zona andina, allí ya se habían domesticado pues algunas alpacas, pero en general a la ganadería pues fue lo que menos se enfocaron estos pueblos, que entonces todavía eran tribus. Ya más adelante, como hacia el 1200 antes de Cristo, ya empieza a haber un desarrollo mayor de estas civilizaciones, ya están bien establecidos como civilizaciones, algunos imperios, pero todavía existían algunas tribus de recolectores y cazadores que ya en realidad eran mínimas, y esto debido a que las civilizaciones que se desarrollaron como imperios pues empezaron a someter a las tribus más pequeñas de los alrededores. Entonces, bueno, les comento que ya hacia el año 1200 antes de Cristo ya existe un desarrollo de arquitectura, de las matemáticas, del idioma. También ya existen religiones que en este caso pues eran politeístas. Se rendía culto a figuras mucho más numerosas que en la religión cristiana o católica que vinieron a traer los conquistadores. Entonces, ahí ya también hubo una mejora en las prácticas agrícolas, hubo un gran desarrollo en ese aspecto, y eso fue también gran parte de lo que impulsó el desarrollo de estas civilizaciones. También había minería, pero igual era mínima, principalmente se enfocaban en la extracción de los minerales para realizar ciertos adornos y cosas mínimas. Realmente no era la base de su economía. En el caso de la minería, y también ya existía pues un buen desarrollo de las artes con la cerámica, el barro y el moldeado de otros materiales. Entonces, bueno, algo importante que me gustaría resaltar en este pequeño recuento histórico acerca de cómo se fue poblando el continente americano es que
cuando se llega aquí al continente, pues después de que ya pasa esta era glaciar y se empiezan a establecer mejor las regiones climáticas y los tipos de vegetación, pues al ser un terreno bastante extenso y también al tener una geografía bastante accidentada, con muchas montañas, muchos valles, y pues en general el terreno era bastante irregular, que lo sigue siendo ahora. Esto es importante porque las condiciones climáticas y los tipos de vegetación son bastante variados. Entonces también los tipos de suelo son muy diferentes y es bastante diverso, hay una riqueza en ese aspecto. Entonces eso es una clave importante para el desarrollo de estas civilizaciones, porque debido a esta gran variedad y esta gran diversidad de condiciones ambientales, es que cada grupo humano que se fue asentando en estas regiones distintas, pues fue adquiriendo tanto culturas diferentes como diferentes técnicas de cultivo, domesticaron diferentes tipos de plantas. Los que les mencioné hace un momento pues son los que se registran para la zona de Mesoamérica. Para la zona de Aridoamérica fueron especies muy distintas, y para la zona de ¿cómo se llama? De Oasis América, perdón. Son especies muy diferentes debido a las condiciones de suelo, de clima, de vegetación, entre otros tipos de condiciones climáticas, la precipitación. O sea, finalmente toda esta diversidad de condiciones externas a la especie humana pues han sido un factor determinante en el desarrollo de estas diferentes civilizaciones, con diferentes costumbres, diferentes técnicas, diferentes economías, diferentes religiones, etcétera. Entonces, pues vamos viendo que de acuerdo a también las diferentes condiciones, cada civilización pues fue desarrollando diferentes técnicas. Ya lo vemos, por ejemplo, en el caso de aquí de Tenochtitlán y de el imperio azteca. Desarrollaron, por ejemplo, el método de las chinampas, que era para ampliar el terreno de cultivo. Se insertaban unas cañas para elevar el terreno y se rellenaba con sustrato, en el cual pues se sembraban en pequeñas parcelas diferentes tipos de plantas. O sea, no había lo que conocemos hoy como monocultivos, que es en un solo terreno sembrar una sola especie, sino que entonces lo que hacían ellos era complementar sus cultivos con diferentes especies vegetales que se fueran como complementando entre ellas de acuerdo a las funciones que desarrollan en el suelo, porque cada planta tiene diferente función en el suelo. Absorben más o menos nutrientes, aportan otros, como en el caso del frijol, que es bastante curioso el caso del frijol. En la raíz del frijol se implantan ciertas bacterias que ayudan a la degradación del nitrógeno y lo fijan en el suelo. Esto hace que el suelo se enriquezca, y si lo combinamos con el maíz, con la calabaza, que es la famosísima milpa, que también era bastante utilizada, la calabaza, por ejemplo, hace la función de recubrir el terreno y evitar que crezcan malezas que pueden quitarle nutrientes al maíz, y el maíz le da sombra y sostén a la calabaza. Entonces existía como ya este conocimiento de todas estas funciones, por supuesto debido a las fuertes interacciones que tuvieron o sea, históricamente y de manera ancestral. Estas civilizaciones y estos pueblos, esta gente ha tenido o tuvo entonces un contacto bastante estrecho con su entorno natural, puesto que dependían enteramente de ello. Entonces desarrollaron gracias a eso un gran entendimiento de los ciclos de vida de los animales y de las plantas. Y eso les permitió, claro, pues que hicieran un mejor manejo de los recursos que tenían al alcance para poder asegurar su existencia y su subsistencia. Además, por supuesto, de que pues su visión religiosa y cultural
pues era precisamente esta, ¿no? Que estaban bastante ligados a su entorno natural y en coexistencia con otras especies de animales. Incluso hay quienes creían, o hay culturas que creían que los humanos se llegaban a parear con ciertos animales y de ahí pues existían como ciertos parentescos un poco imaginario, como en el imaginario de ellos sucedía así, pero si nos vamos como a los registros científicos y a estos datos, pues vamos a encontrar que efectivamente sí, el humano tiene cierto grado de parentesco con las diferentes especies, tanto vegetales como animales, que existen en nuestro planeta. Entonces, realmente no se estaba tan alejado de ello. Sin embargo, pues no todo era perfecto y también pues con este desarrollo más enfocado a la extensión del imperio y cuestiones así muy como más drásticas, pues sí también hubo sí se realizó cierto perjuicio al entorno. Ya tenemos por ahí el ejemplo de el Imperio Maya, que se especula que gran parte de lo que causó su decaída fue el hecho de que ellos sí realizaban agricultura intensiva y monocultivos. Entonces lo que hacían, pues para poder hacer una agricultura intensiva, pues hay que deforestar la selva y poner nuestras semillas de lo que ya sea que hayamos domesticado, y entonces eso a la larga causó una severa degradación en los suelos. Se fueron erosionando los suelos de los lugares donde hacían estos cultivos intensivos. Entonces ellos tenían que desplazarse a otro lugar de la selva para poder volver a deforestar y volver a sembrar, y de nuevo, o sea, el ciclo se repetía. Tenían que estar constantemente moviéndose de lugares porque causaban una gran degradación en el suelo. Afortunadamente en la actualidad, pues como esos lugares se fueron abandonando, pues vemos que están en medio de la selva, la vegetación recuperó y se recuperó por completo, y pues por ahí ya digamos que también es parte del tipo de manejo que se hace. Pues por ejemplo lo vemos en algunas culturas como los quechuas, que tienen sus chacras. Es un sistema de cultivo rotativo que ellos hacen, donde dicen ellos: aquí sembré este año, tengo mi cosecha, y para el siguiente año ya no vuelvo a sembrar ahí, tengo que buscarme otro lugar del monte donde yo vivo para poder volver a sembrar y dejar que la selva solita vuelva a tomar su camino, vuelva a recuperarse, y ya mucho tiempo después vuelven a sembrar en ese lugar. Pero ellos son conscientes de que tienen que dejar pasar mucho tiempo para que se regenere ese suelo y puedan seguir teniendo suelos fértiles. Entonces vemos ahí que sí hay cierto grado de conocimiento acerca del manejo de sus recursos, principalmente en el aspecto de la agricultura, porque esa fue la base del desarrollo de estas civilizaciones. Pues es la base de la alimentación y por supuesto de la economía para entonces estos pueblos. Y pues ya, entonces más adelante, ya entre lo que es el 1000 antes de Cristo y el 650 antes de Cristo, es que ya están establecidas estas civilizaciones agrícolas con su arquitectura, con su economía, con toda su cosmología. Y bueno, esto fue como que de muy lento a muy rápido. Si observamos, estoy haciendo algunos saltos de tiempo algo largos, pero porque pues si no nos alargaríamos muchísimo. Pero al final de cuentas, lo que quiero que recalcar aquí o resaltar es que estos cambios que les estoy comentando respecto al entorno, de alguna manera pues han seguido su ciclo natural y han sido de manera muy lenta, ¿no? O sea, del 40.000 al 7.000 ya empieza a ceder la gran glaciación. Entonces ahí hay un lapso de miles de años
bastante largo, muchísimas generaciones, y después de ahí del 7000 al 5000 igual son otros miles de otros 2000 años que pasan como estancados de cierta manera en su experimentación y en su evolución, pero precisamente es porque estaban bastante ligados a los cambios que van sucediendo en el entorno. Una vez que ya se descubre la agricultura y que ya se asientan como tal en sus lugares, pues ya empieza a haber un desarrollo un poco más acelerado, pero a final de cuentas, pues digamos que no ha sido tan drástico el cambio en esas épocas. También me falta mencionar que pues hay otro mito, ¿no? Que por ahí hemos escuchado de que en estos lugares pues no existían enfermedades, a la gente no se enfermaba, y claro que existían enfermedades propias del lugar, porque después de que cede la gran glaciación, sube el nivel del mar, ese camino que les había comentado al inicio desaparece por completo, y entonces durante unos miles de años el continente está en estado de aislamiento de otros continentes. Entonces las vías evolutivas de las especies que ya estaban aquí antes de que subiera el nivel del mar pues siguen su propio rumbo. Entonces había enfermedades propias de la zona, sí que había mucha gente que se llegaba a contagiar, sobre todo porque como vivían digamos que directamente en el entorno, pues había ciertos animalitos que llegaban a contagiarles enfermedades, y luego había lugares que eran como muy gregarios, la gente vivía así como entre ellos nada más, entonces eso permitió que de alguna manera las enfermedades que venían contrayendo de animalitos pues se fueran contagiando entre ellos, y sí hubo mucha gente que murió a causa de eso. También, como les comentaba, había ciertos manejos que no eran muy adecuados en cuanto a la agricultura, y eso llegó a causar alguna escasez de alimentos. Sí que hubo también pobreza alimentaria, sobre todo con estos pueblos que les comento eran imperialistas, llegaban a pues sí, llegaban a subyugar a las tribus y a los asentamientos de los alrededores, y obviamente pues tendían a hacer, a explotarlos, ¿no? A pedir los tributos que eran cada vez más severos, y obviamente la expansión urbana que había en ese entonces también causó deforestación, también causó erosión de los suelos, también causó la desviación de recursos hídricos para alimentar a la gente de estratos sociales más altos y a toda la gente que vivía en estas zonas que ya eran, pues sí, tal cual eran ciudades. Entonces, pues como les comento, no todo era perfecto, sí había cierto grado de manejo, e incluso hubo una intervención y una domesticación del ecosistema por parte de los humanos, pero no se dio de manera tan drástica, sino hasta finales del siglo XV, que es cuando llegan los españoles, que cuando llegan los españoles, pues traen consigo eh, múltiples organismos, ya sea de manera consciente o inconsciente, pues por ejemplo ellos venían con la intención bueno, al inicio venían con la intención de descubrir o de llegar por un camino nuevo a la India y poder comerciar de mejor manera, pero se topan con este inconveniente de que había algo en medio que no sabían qué era. Entonces de un inicio se topan con un entorno pues que tenía una vegetación bastante exuberante, para donde quiera que ellos miraban encontraban plantas que no conocían, con hojas bastante amplias, con una cantidad de colores en las flores bastante amplia, las alturas de los árboles, porque recordemos que llegaron en una zona tropical, entonces las características de una vegetación y de un entorno tropical son esas, son plantas bastante grandes, una vegetación exuberante y una gran diversidad de organismos, tanto de animales como de plantas, propios de esa zona, pues las temperaturas son
bastante uniformes a lo largo del año. Las precipitaciones también son continuas y los suelos por ende son bastante fértiles. Entonces las condiciones en los entornos tropicales son perfectas para que la vida pueda desbordarse. Entonces cuando los españoles llegan a estas islas tropicales de las Antillas, por ejemplo, se encuentran con que la vegetación, a diferencia del lugar de donde ellos vienen, es bastante exuberante. Incluso lo percibían de alguna manera como un entorno bastante hostil, bastante insano. Y pues en un principio, pues sí, es un choque cultural bastante fuerte, pero con el tiempo fueron viendo que era fácil, debido a estas condiciones que les comento, era fácil adaptar sus cultivos a estos nuevos entornos. Entonces pues resultó bastante propicio para ellos, pero además de cultivos, cultivos como el trigo, la caña o las uvas, que era lo que principalmente se cultivaba ahí en la zona de España y en la zona europea. Traían también ganado como reses, como cerdos, incluso también introdujeron sus propias abejas, porque aquí ya existían también abejas, pero eran abejas pequeñas, sin aguijón, y cuando introducen también las especies de abejas que ellos traían, pues hay una afectación a estas poblaciones. Y obviamente pues ellos después de que se dan cuenta que sí hay un entorno propicio para que ellos puedan continuar avanzando y explorar y posteriormente colonizar, pues venían con la intención de europeizar estos lugares. Entonces por eso es que traían sus propios cultivos y traían su propio ganado. Y bueno, como les comentaba hace un momento, aquí en el continente americano muy poco se desarrolló la ganadería. Lo principal que manejaban era la agricultura. Entonces, vamos a ver que al llegar ellos con todo esto, pues principalmente el ganado fue lo que hizo afectaciones más severas. Como había, les comento, una gran cantidad de vegetación, no solo en los trópicos, sino ya más en la zona continental, esta variedad de ecosistemas y de vegetaciones, pues se dieron un gran festín los animalitos que ellos traían, el ganado que se introdujo por parte de los españoles, pues se dieron un gran festín. Y lo que hicieron fue que, como no había muchas regulaciones al respecto, fueron acabando poco a poco con la vegetación nativa. Otro aspecto muy importante y que fue crucial para la conquista fue lo que llaman algunos autores como la catástrofe demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de estos organismos que ellos introdujeron de manera consciente y premeditada, venían con ellos también otros agentes biológicos que para entonces ellos no tenían idea, ni siquiera se imaginaban que existían, que son microorganismos. Estos microorganismos, pues al no existir aquí, la gente que vivía en todo el continente, pues no había desarrollado memoria inmunológica hacia estos agentes biológicos. ¿Qué son estos agentes biológicos? Pues hablamos de virus y de bacterias principalmente. En específico, la viruela, el sarampión, en el caso de los virus, y en el caso de las bacterias hablamos de salmonela. Entonces cuando empieza a haber esta interacción entre los nuevos llegados y los que ya vivían aquí, también entran en interacción los organismos de estas personas que ya existían aquí con los microorganismos que los españoles traían, y se empiezan a contagiar de enfermedades que nunca habían existido aquí, con las que nunca habían interactuado y de las que nunca habían desarrollado una memoria y por lo tanto una respuesta inmunológica. Entonces, recordemos también que son
enfermedades o virus que viajan a través del aire y son extremadamente contagiosos. Entonces, la gran catástrofe demográfica consiste precisamente en esta cuestión de los grandes y los altos decesos que hubo a causa de estas enfermedades. De hecho, por aquí hay un dato que, por ejemplo, dice, cuando los españoles arribaron a México en 1518, la población aborigen ascendía a unos 25 millones de personas, aproximadamente de acuerdo a los datos que se registran de los cronistas de los conquistadores. Y entonces, o sea, chequemos este dato, 25 millones de habitantes en 1518. 10 años después se registraban 16.000.8 millones de personas. Es decir, que tanto por el proceso de conquista y de sometimiento como por estas enfermedades hubo muchísimas epidemias y murió bastante gente. Posteriormente, para 1568 ya se registraban tan solo 3 millones de personas nativas de la zona de México. Y para finalizar, en 1618 solo se registraron 1.6 millones de personas. Es decir, que en esta zona se extinguieron aproximadamente el 95% de la población nativa. Esto tan solo en vidas humanas. En cuanto a vida de otros organismos, fue incluso más devastador, por lo que les comentaba. Otro aspecto que también tuvo que ver con que el ecosistema se viera bastante afectado es que a causa de estas muertes que hubo, en que se extinguió pues aproximadamente el 95% de las personas, pues no había quien cuidara del ganado y de los animalitos, que tanto de los que ya se habían domesticado aquí como de los nuevos que introdujeron, pues estos arrasaron con toda la flora y la fauna nativa. Y entonces eso fue perfecto para los españoles, porque como ya el terreno estaba más o menos limpio, pues fue más fácil que ellos terminaran de introducir sus cultivos de caña, de trigo y de uvas. Esto causó, además de la catástrofe demográfica y ecológica, esto causó también un rompimiento en las estructuras económicas y sociales que los nativos ya tenían, porque pues como se arrasó con todo, murió mucha gente, los cultivos se descuidaron y los animales vagaban salvajes y libres por todos lados. Entonces, pues tuvieron que modificar por completo o casi por completo su alimentación. Entonces, eso también, por supuesto, que causa pues una afectación bastante grande a nivel cultural, puesto que la alimentación también es parte del acervo cultural de una civilización. Entonces, no solo eso, también cuando ya se empiezan a dar cuenta, o cuando se dan cuenta que existen minerales y que existen otro tipo de recursos disponibles que no estaban siendo aprovechados al máximo o aprovechados correctamente en el continente, pues empiezan a introducir mano de obra esclava del continente africano, que por supuesto también traían enfermedades que igual vinieron a asolar la población, la poca población que ya quedaba, además de las guerras. Entonces, pues empiezan también con esta cuestión extractivista, ¿no? Empiezan a explotar lo más que pudieron, sobre todo la minería. Pues sabemos, ¿no?, las grandes deudas que tenían los españoles en su continente, pues requerían de obra y de minerales, sobre todo oro, para poder pagar esas deudas. Entonces empieza una sobreexplotación minera, una sobreexplotación ganadera y una sobreexplotación agrícola. Incluso por ahí me parece que en algunas literaturas se menciona pues que se llegó al punto de extinguir
no solo pueblos enteros, sino minas enteras a causa de sus prácticas, pues que incluso ni siquiera estaban reguladas, porque entonces pues todo era únicamente para los intereses de la corona española y pues todo eso vino a causar gran devastación. Pues ya sabemos que para hacer extracción minera hay que primero deforestar, después escarbar y sacar toda la tierra que hay allí para poder acceder al mineral, y eso sí que causa bastantes daños, pues hay una alteración en los suelos que es irreparable, y eso interviene por supuesto en los ciclos biológicos y geológicos que mantienen un equilibrio en los ecosistemas a nivel global. O sea, ya no estamos hablando de a nivel continente, sino a nivel global. Estos ciclos biológicos y geológicos que se vieron interrumpidos, pues obviamente afectan a los ciclos climáticos del planeta entero. También, pues gracias a esto que les comento de la extracción minera y de la agricultura, ellos empezaron a producir aquí en el continente en diferentes zonas donde se fueron estableciendo las colonias españolas y exportaban a su continente nativo, de donde ellos eran, a su continente originario, empezaban a exportar todas estas mercancías que ellos producían, extraían de aquí del continente y las llevaban a Europa, y eso de alguna manera fue, digamos que marcó el inicio de la era moderna, porque gracias a toda esta exportación de recursos naturales que se percibían como ilimitados e que no se iban a acabar nunca, bastante equivocado, eso propició que se impulsaran las economías de Europa y pues obviamente de estos países que también eran imperialistas, que buscaban extender sus dominios, impulsaron su industria, y pues ahora en la actualidad pues seguimos siendo objeto de extracción y de sobreexplotación de recursos que aún se siguen percibiendo como inagotables, que por cierto ya estamos llegando al punto de no retorno, pero sí, esto, vamos, que el punto es que el impacto de la conquista sí que causó bastantes cambios radicales, no solo a nivel cultural y social en el continente, sino también a nivel ambiental. ¿Por qué? Porque también con la evangelización que trajeron, como se dieron cuenta que los nativos tenían como un apego bastante grande a su tierra, a su entorno, debido a que dependían enteramente de él, pues fue como una limitante. Entonces el hecho de la evangelización también fue una cuestión bastante importante a nivel ambiental. Ya hay varios estudios, por ejemplo, hay uno de murciélagos, se estudia el estado de conservación y cómo se percibe a estos organismos antes y después de la conquista. O sea, tiene que ver aquí con unas cuestiones más bien religiosas y culturales, el hecho de que pues la evangelización haya cambiado por completo también la forma de percibirnos y percibir a nuestro entorno y la manera en la que nos relacionamos con él. En el caso, por ejemplo, de este estudio que ya más adelante en los comentarios les estaré pasando las bibliografías que les recomiendo para consultar respecto a todos estos temas, se comenta ahí, por ejemplo, que los pueblos nativos se perciben a ellos mismos y se relacionan con su entorno de una manera en la que dicen, bueno, yo no soy propietario y yo como humano no estoy por encima de la naturaleza, sino que más bien coexisten de alguna manera en armonía con otros organismos, y por ejemplo si van a cortar frutos, pues procuran no cortar todos los frutos del árbol, porque son conscientes de que existen otros organismos como monos, por ejemplo en la selva, que pues también se alimentan de ello. Es decir, que hay una percepción más integral
respecto a el entorno que compartimos. En cambio, por parte de los conquistadores entonces europeos, pues las corrientes filosóficas que venían trayendo sobre la divinidad y sobre que el humano fue creado por Dios y que todo lo que está en nuestro alrededor fue hecho por y para nosotros, entonces se coloca al humano en una posición superior al resto de la naturaleza, y entonces ahí se vienen esta percepción de superioridad y de que pues nosotros podemos hacer lo que queramos con el entorno sin que haya consecuencias, porque finalmente para eso es. Y pues en la realidad es que ahora en la actualidad estamos viviendo una crisis climática bastante grave debido a estas percepciones tan le llaman antropocentristas, es decir, que colocan a la especie humana en el centro de la importancia de todo, ¿no? O sea, todo tiene que girar en torno a la supervivencia humana, sin tomar en cuenta que muchísimas prácticas que realizamos también pues llegan a afectar, o incluso sí, ¿no? Llega a haber más bien como esta cuestión de que el precio del desarrollo pues es la destrucción, así como el precio de la vida pues es la muerte. Entonces sí hay algunas cuestiones que respecto a cultura y religión deben ser como no rescatadas ni retomadas, pero sí debemos de tomar en cuenta qué aspectos de nuestra vida cotidiana actual han sido influenciadas por este proceso de conquista y de colonización, no solo en nosotros, sino por supuesto también a niveles más altos como en los gobiernos, que actualmente gracias a los tratados de libre comercio y a la globalización, pues los gobiernos se han puesto como al servicio de empresas transnacionales y de países con ideales bastante imperialistas, se han permitido que entren a los diferentes países de Latinoamérica a explotar nuestros recursos, ¿no? Es decir, se ven indicios de lo que llaman neocolonización, pero se ven, esa neocolonización son indicios de todo ese proceso que se inició a finales del siglo XV, en el cual pues obviamente lo único que quieren estos países externos es pues impulsar sus economías, impulsar su industria para poderse expandir, para que incluso sus pobladores tengan mejores niveles de vida. ¿A costa de qué? A costa de que las balanzas biofísicas y comerciales en el continente, pues, porque ahora hablamos del continente americano, pero también existen estos desbalances en otros continentes, sobre todo en África, al sur de Asia, etcétera. Estas balanzas biofísicas y comerciales están bastante desequilibradas. Quiere decir que el costo-beneficio que estamos recibiendo a costa de nuestros recursos naturales está siendo muy bajo, y ya no solo a nivel económico, porque sí, los recursos naturales se venden a precios bastante baratos, pero no solo eso, sino que debido a esto, pues a que los precios son bastante baratos, hay una sobreexplotación de los recursos y entonces los ecosistemas se ven bastante afectados, y la gente que vive aquí, los que somos de aquí, los que aquí vivimos y aquí nos desarrollamos, también pues estamos sufriendo las consecuencias. Ya lo vemos con la innumerable cantidad de resistencias que surgen a lo largo y ancho del continente, estas luchas en defensa del territorio relacionadas principalmente a la minería y al aprovechamiento de los recursos hídricos, también a la forestería, que es el cultivo de árboles para aprovechamiento de madera, y sobre todo a los terrenos de cultivo, porque también debido a una agricultura inadecuada en la actualidad, pues hay crisis alimentaria en todo el mundo. Entonces, aunque se siembra muchísimo y se cosecha muchísimo, pues realmente no está alcanzando para alimentar a todos. Entonces vamos viendo todos estos indicios de lo que ha dejado este proceso de colonización al día de hoy, en la actualidad, pues son
digamos, cosas que o aspectos que han prevalecido desde entonces. Y en este aspecto, para ya cerrar y permitir que empiecen a hacer preguntas y empezar a responder los comentarios, pues me gustaría agregar a este ciclo de conferencias en torno a los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. La pregunta de la jornada que incita a la reflexión es: ¿hay una nueva guerra de conquista? Y a mí me gustaría agregar esta otra pregunta que también incita a la reflexión, que es: ¿hay otra guerra de conquista o más bien es que ese proceso de conquista nunca ha terminado? Y bueno, con esto yo finalizo mi charla y doy paso para empezar a leer los comentarios, responder dudas y también escucharlos, qué es lo que opinan respecto a estas preguntas, ¿no? ¿Hay una nueva guerra de conquista o más bien ese proceso nunca se dio y nunca finalizó? Gracias. Y bueno, vamos a empezar a leer los comentarios. Tenemos aquí a Marco Antonio, excelente tema, saludos. Saludos, compañero Marco. Juana Rufio nos dice: muy interesante el tema, la verdad es que es bastante interesante y da para muchísimo más. Ya les comentaba al principio, este es un tema que no es muy divulgado en estas mesas de discusión o en estos espacios de reflexión, no es muy difundido, pero sí que es bastante estudiado y hay bastante literatura. Ahorita voy a estarles compartiendo cuáles son los títulos que yo les recomiendo, para que nos vayamos también empapando un poco de, pues que sí, o sea, finalmente las cuestiones culturales y económicas pues son importantes, pero pues al final somos seres vivos que estamos completamente ligados a nuestras condiciones climáticas y ambientales y no podemos dejar de lado pues estas cuestiones, ¿no? El manejo que le estamos dando a los ecosistemas y que, por ejemplo, hay también ya datos de que aquí en Latinoamérica se produce de manera orgánica con métodos tradicionales y que está siendo bastante importante, sobre todo en la agroecología, que es un método de, es una serie de métodos y saberes, en cuanto a agricultura y producción de alimentos, que retoma saberes ancestrales de los pueblos originarios y se combinan con técnicas modernas de la ciencia. Entonces, es una cuestión bastante importante y pues debemos sí tomar en cuenta y analizar estos contextos históricos, en torno a todos los aspectos, ¿no? A economía, cultura, a religión, a sociedad y por supuesto no podemos dejar de lado el ambiente. Sandy Maya, me encantó, muchas gracias. Pues aquí una breve charla, y pues dando lo mejor que se pueda, también para hacer llegar todos estos temas pues a más gente que tal vez no está dentro de la academia, pero pues vivimos en este lugar y debemos saber qué es lo que ocurre y qué es lo que ha ocurrido en donde vivimos. Saludos, Sandy Maya. Isabel Reina Sánchez dice: la madre tierra es maravillosa, gracias compañera por compartir tu conocimiento, felicidades. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí escuchándonos y viéndonos y también por compartir sus reflexiones, las estaremos leyendo en un ratito más. A mí sí me gustaría que compartieran su reflexión en torno a los comentarios que yo estuve haciendo, para ir enriqueciendo esto. Igual algún comentario, alguna duda que tuvieran, algo que quisieran para complementar el tema, porque por supuesto que algunos datos me habrán fallado y algunos me los habré saltado, pero pues sí, ¿no? A final de cuentas pues todos estamos aquí para aprender y pues me gustaría que complementaran o que si tuvieran algo más que agregar pues lo estuvieran compartiendo en los comentarios. Andrómeda Moloy, una bibliografía que pudiera sugerir de todo lo que nos compartes. Claro que sí, la lista es larga, la lista de bibliografía es larga. Para iniciar yo les recomendaría buscar el artículo de La conquista biológica de América, de el autor
Ahorita les digo qué autor es, porque siempre se me olvidan sus nombres. El autor es César Carrillo Trueba. Ese es un texto excelente para iniciar en cuanto a temas ambientales respecto a la historia de nuestro continente. Trae ilustraciones y el texto es bastante llevadero, pero igual más adelante les seguiré compartiendo más información al respecto y la bibliografía, por supuesto, para quienes quisieran saber más al respecto. Claro que sí, lo voy a estar comentando, lo voy a estar compartiendo en los comentarios. Metz Torres, te encargo lo que referiste en torno a la percepción prehispánica de Sinacán, el murciélago. Sí, de hecho, me faltó ahondar más en el tema, porque en el estudio que les comento no solo se explora la percepción prehispánica aquí en Tenochtitlán, sino que a lo largo de diferentes o a través de diferentes culturas del continente, y como el choque cultural de la religión católica con las diferentes religiones que ya existían aquí, pues sí generan bastantes cambios importantes en cuanto a la percepción y por supuesto en la conservación de estos mismos. Por ejemplo, en la cuestión católica, pues este tipo de animalitos, los murciélagos, que hay muchísimas especies de muchísimos tipos, formas y tamaños, se perciben como animales demoníacos o malignos, asociados a entes pues de este tipo, ¿no? Y entonces la gente empezaba como a cazarlos y a matarlos, y eso ha generado también que de alguna manera las poblaciones de estos animales bastante importantes para los ecosistemas, porque son polinizadores y a veces son polinizadores muy específicos, pues se genera bastante afectación al ecosistema porque se alteran los ciclos de vida de nuestras plantas y también se alteran las cadenas alimenticias y por ende también los ciclos biológicos y geoquímicos de los ecosistemas. Sí, muy interesante, compañero Metz. Les voy a compartir también ese artículo sobre ese estudio de los murciélagos, que está bastante bueno, está muy interesante, y para que también pues echen un ojito y una leída o una revisión breve, rápida, a estos temas que son bastante importantes. Y bueno, ya va a cumplirse la hora. Yo creo que si no tienen nada más que agregar por el momento, pues voy a terminar aquí la transmisión. Más adelante seguiremos leyendo sus comentarios. Si hay gente que entra a la transmisión tiempo después, pues igual vamos a seguir leyendo sus comentarios, y en un momento más les voy a estar compartiendo la bibliografía que he consultado para compartirles esta charla. Muchas gracias a todos y los invito a no solo a reflexionar respecto a este tema, sino a los anteriores que ya se expusieron, y a continuar acompañándonos en las próximas ponencias, que van a estar bastante interesantes, de nuestros otros compañeros que se han unido a esta jornada organizada por parte del proyecto cooperativo Teocentli. Que tengan una bonita noche y nos vemos luego. Adiós.